¿Te ha pasado que llegas al final del día, cierras los ojos y sientes un cansancio tan grande que no es del cuerpo, sino del alma, y en ese instante te preguntas con total honestidad si vale la pena seguir intentándolo una vez más? Hoy te voy a explicar cómo encontrar fuerza interior cuando quieres rendirte, cuando sientes que ya diste todo, y aún así la vida parece no responder, y quiero hacerlo de una forma clara, real y cercana, como se habla cuando nadie está mirando. Antes de continuar, quiero proponerte algo sencillo pero poderoso. Baja la sección de comentarios y escribe esta frase. A partir de hoy, seré fuerte, no me rendiré y seguiré adelante. Quizá te preguntes por qué hacerlo, y la razón es sencilla, porque escribirlo es una señal clara de que tomas el control, de que haces un acuerdo contigo, de que empiezas a formar esa vida que llevas tanto tiempo deseando. Ese gesto es el primer paso de un camino donde decides no abandonar. Ahora sí, seguimos. Cuando hablo de fuerza interior, no me refiero a gritar más fuerte ni a fingir que todo está bien. Hablo de esa voz callada que aparece cuando ya no queda energía, y aún así te dice, levántate una vez más. Esa fuerza no nace en los días buenos, nace en los días duros, cuando nadie te aplaude, cuando el resultado no llega, y aún así eliges cumplir contigo. Muchas personas creen que rendirse sucede de golpe, pero no es así. Rendirse empieza en pequeños descuidos, en dejar una tarea para mañana, en decir hoy no importa, en aceptar menos de lo que sabes que puedes dar, y por eso la verdadera fuerza empieza con decisiones pequeñas y claras. Hoy hago lo que debo hacer aunque no tenga ganas. Hoy cumplo mi palabra aunque me cueste. Hoy no me traiciono, porque cada vez que cumples contigo crece algo por dentro, crece el respeto propio, y sin respeto propio no hay fuerza que aguante. Cuando quieres rendirte no necesitas más frases bonitas, necesitas recordar por qué empezaste. Necesitas volver a ese punto donde dijiste basta y decidiste cambiar. No para demostrarle algo al mundo, sino para probarte a ti que puedes sostener tu decisión. La vida no premia las intenciones, premia la constancia. Y la constancia no depende del ánimo, depende del compromiso. Hay días en los que no vas a sentir motivación, y eso es normal, pero la disciplina entra justo ahí. Cuando el impulso falta y aún así eliges avanzar un poco más, no tienes que hacerlo todo hoy, solo tienes que hacer lo correcto hoy, porque la fuerza interior no se construye con grandes discursos, se construye con actos simples repetidos cada día. Levantarte cuando no quieres, decir no cuando es necesario, cumplir una promesa pequeña. Esas acciones parecen simples, pero juntas forman carácter, y el carácter es lo que te sostiene cuando todo lo demás falla. Si ahora mismo sientes que estás al límite, quiero que entiendas algo importante. No estás débil, estás cansado, y el cansancio se enfrenta con orden, no con culpa. Revisa qué estás tolerando que no deberías. Revisa a qué le estás dando tu tiempo. Revisa si estás viviendo según lo que dices creer. Porque muchas veces la fuerza interior regresa cuando alineas tus acciones con tus valores. Cuando dejas de pelear contigo y empiezas a respetarte. No necesitas que la vida sea fácil. Necesitas ser firme. No necesitas que todo salga bien. Necesitas seguir, incluso con miedo, incluso con dudas, incluso con cansancio, porque cada paso que das sin rendirte te cambia por dentro. Te hace más estable, más claro, más fuerte, y llega un punto donde miras atrás y entiendes que no fue la suerte lo que te sostuvo, fue tu decisión diaria de no abandonar. Por eso hoy te digo esto con total claridad: no te rindas en el momento exacto en el que estás creciendo, no abandones justo cuando estás formando la versión de ti que podrá sostener lo que viene. Sigue un día más, cumple una acción más, mantén tu palabra una vez más, y verás que la fuerza que buscas no estaba afuera, estaba esperando que tomaras la decisión de seguir adelante. Y déjame seguir profundizando, porque cuando hablo de no rendirte, no lo digo desde un libro ni desde una frase bonita, lo digo desde las personas que he visto frente a mí, personas comunes que llegaron a un punto donde pensaron que ya no podían más. Recuerdo muy bien a un hombre que conocí después de una conferencia que di en Canadá. Se me acercó cuando la sala ya estaba casi vacía. No hablaba fuerte, no buscaba atención, solo quería decirme algo. Me contó que trabajó más de 15 años en la misma empresa y que de un día para otro lo despidieron, sin aviso, sin explicación clara, con cuentas por pagar y una familia que dependía de él,
Me dijo que al principio intentó mantenerse firme, pero con el paso de las semanas empezó a dudar de sí mismo. Empezó a pensar que quizá ya no servía, que quizá su mejor etapa había quedado atrás. Y lo más duro no fue perder el trabajo. Lo más duro fue perder la confianza. Porque cuando eso se pierde, todo pesa más. Me confesó que muchas mañanas despertaba con una sensación de vacío, con ganas de quedarse ahí y no enfrentar el día. Y mientras me lo contaba no buscaba lástima, buscaba entender qué le estaba pasando, así que le dije algo que hoy quiero decirte a ti. La fuerza interior no aparece cuando todo está en orden. Aparece cuando decides hacer lo correcto, aun cuando todo parece en contra. Le pregunté qué hacía cada día desde que lo despidieron, y me dijo algo muy honesto. Paso las horas pensando, recordando, comparándose con otros, esperando que algo cambie. Y ahí estaba la clave. No era falta de talento, no era falta de oportunidades, era falta de dirección diaria. Porque cuando no tienes un plan claro, la mente se llena de dudas. Le dije que no intentara arreglar su vida completa, que solo eligiera una acción clara por día. Una sola. Actualizar su experiencia, hacer una llamada, aprender algo nuevo, cumplir un horario propio aunque nadie se lo exigiera, porque la fuerza se construye cuando te respetas, incluso cuando nadie te ve. Semanas después me escribió una carta. Me dijo que no todo había mejorado de golpe, pero algo dentro de él había cambiado, volvió a sentirse útil, volvió a confiar en su palabra, y eso lo sostuvo hasta que consiguió una nueva oportunidad. No porque el mundo cambiara, sino porque él cambió su forma de responder, y eso quiero que entiendas hoy. Cuando quieres rendirte, no necesitas resultados inmediatos, necesitas orden. Necesitas pequeñas acciones que te devuelvan el respeto por ti mismo, porque la fuerza interior no se hereda, se forma, y se forma cuando decides cumplir contigo aun cuando el ánimo no acompaña. Muchas personas esperan sentirse bien para actuar, pero los que avanzan actúan para empezar a sentirse mejor. No esperes a tener claridad total. Empieza con lo que sabes que es correcto, aunque sea simple, aunque sea poco, porque cada acción cumplida se suma, y llega un punto donde miras atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona que quería rendirse. Ahora eres alguien más firme, más claro, más estable. Y quiero que seas honesto contigo. Nadie va a venir a salvarte, nadie va a vivir por ti. Y eso no es una carga, es una oportunidad, porque significa que tú tienes el poder de decidir hoy. No mañana, hoy, cómo respondes a lo que te pasa. Puedes elegir quejarte o elegir avanzar. Puedes elegir repetir el pasado o construir algo nuevo. Y esa elección diaria es la raíz de la fuerza interior. No se trata de no caer, se trata de no quedarte abajo. Se trata de levantarte con dignidad aunque nadie aplauda. De seguir aunque el camino sea largo. De confiar en que cada paso correcto te forma por dentro. Y si hoy estás cansado, si hoy estás dudando, quiero que recuerdes al hombre de Canadá. No era especial, no tenía ventajas ocultas. Solo tomó una decisión firme cuando más le costaba. Y esa misma decisión está frente a ti ahora, seguir un día más. Cumplir una acción más. Respetarte una vez más. Porque cuando haces eso, algo se ordena por dentro, y esa fuerza que creías perdida empieza a regresar, no de golpe, sino de forma constante, sólida, real. Y esa es la fuerza que nadie puede quitarte. Y ahora quiero llevarte a un terreno donde muchos se rinden en silencio, el trabajo y el negocio. Porque es ahí donde la presión diaria prueba de verdad tu fuerza interior, no cuando todo va bien, sino cuando las cosas no salen, cuando das tu mejor esfuerzo y aún así no llega el resultado, cuando cumples horarios, haces sacrificios y sientes que nadie lo nota. He visto a muchas personas quebrarse no por un gran problema, sino por la suma de pequeños golpes diarios. Un jefe que no reconoce, un cliente que falla, una venta que no se cierra, un negocio que avanza lento, y poco a poco empieza una idea peligrosa. Tal vez no soy suficiente. Tal vez esto no es para mí. Tal vez debería dejarlo. Y quiero decirte algo con total claridad. Ese pensamiento aparece en todos, incluso en los que hoy admiras. La diferencia no está en quién lo siente, sino en quién decide qué hacer con él.
porque rendirte en el trabajo no siempre significa renunciar, a veces significa seguir pero sin alma, cumplir solo lo justo, perder el orgullo por lo que haces, y eso es más peligroso que irte. He conocido emprendedores que tenían buenas ideas pero se cansaron antes de tiempo, empleados con gran talento que dejaron de creer en sí mismos porque nadie los valoró, y personas capaces que se fueron apagando por aceptar una vida que no los representaba. La fuerza interior en el trabajo aparece cuando decides dar lo mejor de ti, incluso cuando el entorno no cambia. No para agradar, no para demostrar, sino para respetarte, porque tu trabajo no solo paga cuentas, forma tu carácter. Y cada día tienes dos opciones: hacerlo de cualquier forma o hacerlo con intención, aunque sea difícil, aunque sea repetitivo, aunque nadie lo note. Cuando un negocio va mal, es fácil culpar al mercado, a la economía, a otros, pero la verdadera pregunta es otra: ¿estoy creciendo o solo resistiendo? Porque resistir cansa, pero crecer fortalece, y crecer implica aprender, ajustar, insistir con inteligencia, no abandonar al primer tropiezo. Muchas personas quieren resultados rápidos, pero no quieren pasar por el proceso que los hace capaces de sostener esos resultados. Cuando un negocio no funciona al inicio no significa que seas incapaz, significa que estás aprendiendo, y aprender suele doler, pero ese dolor bien usado se convierte en firmeza, en claridad, en experiencia. Y quiero que entiendas algo importante: la fuerza interior no te quita los problemas del trabajo, te cambia la forma de enfrentarlos, te vuelve más estable, menos reactivo, más claro al decidir. Te ayuda a no explotar por cualquier cosa, a no abandonar por cansancio, a no venderte barato por miedo. Si hoy estás pasando por un momento duro en tu empleo o en tu negocio, quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Estoy haciendo lo que está en mis manos cada día? Porque ahí está la base de la fuerza, no en controlar todo, sino en cumplir con lo que sí depende de ti. Llegar puntual, prepararte mejor, aprender algo nuevo, cuidar tu actitud, cumplir una tarea más aunque cueste. Esas acciones parecen simples, pero construyen respeto propio. Y el respeto propio es el combustible de la perseverancia. He visto personas cambiar su destino laboral, no porque todo mejoró afuera, sino porque decidieron elevar su nivel personal, dejaron de quejarse y empezaron a exigirse con justicia, dejaron de esperar reconocimiento y empezaron a dar valor, dejaron de huir del problema y lo enfrentaron con orden. Y poco a poco las oportunidades aparecieron, no por suerte, sino porque estaban listos para verlas. Cuando quieres rendirte en el trabajo, recuerda esto: no estás cansado de trabajar, estás cansado de no ver sentido. Y el sentido no siempre viene del resultado, viene del crecimiento, de saber que cada día eres un poco mejor que ayer, que no te traicionaste, que cumpliste contigo. Y eso nadie te lo puede quitar. Aunque hoy el negocio esté lento, aunque hoy el jefe no valore, aunque hoy el camino se sienta pesado, sigue formando tu carácter, sigue aprendiendo, sigue cumpliendo, porque la fuerza interior no se pierde por fracasar. Se pierde cuando dejas de intentarlo con dignidad. Y si hoy estás a punto de rendirte, quiero que hagas una pausa y recuerdes por qué empezaste, no para volver al pasado, sino para usar esa razón como base para seguir. Porque cuando mantienes firme tu decisión, incluso en el trabajo más duro, algo cambia dentro de ti. Te vuelves más fuerte, más claro, más confiable, y tarde o temprano, esa fuerza encuentra su recompensa. Quiero ayudarte de una forma muy clara y práctica, porque cuando alguien quiere rendirse no necesita discursos largos, necesita puntos firmes a los que aferrarse. Por eso quiero compartirte 5 lecciones simples que he visto funcionar una y otra vez en personas comunes que estaban a punto de abandonar. 5 lecciones que puedes aplicar desde hoy para recuperar tu fuerza interior cuando sientes que ya no puedes más. La primera lección es esta: reduce el problema al tamaño de hoy. Muchas personas se rinden porque cargan en un solo día todo el peso del mes, del año y de la vida entera. Piensan en todo lo que falta, en todo lo que salió mal, en todo lo que podría fallar. Y así cualquier persona se quiebra. La fuerza interior aparece cuando dices: hoy solo voy a ocuparme de esta tarea, de esta llamada, de esta decisión, no de todo, solo de lo que toca hoy. Eso ordena tu energía y te devuelve claridad. La segunda lección es:
Cuida tu palabra personal aunque nadie te vigile. Cuando estás cansado es fácil prometer y no cumplir. Decir, luego lo hago. Mañana empiezo. Pero cada promesa rota debilita la confianza en ti. Y sin confianza interna, no hay fuerza que alcance. Empieza por compromisos pequeños y claros. 1 hora de trabajo real. Una acción diaria. Un límite que no cruces. Cuando cumples contigo, algo se afirma por dentro. Y esa firmeza te sostiene en los días difíciles. La tercera lección es cambia la pregunta que te haces cuando algo falla. En lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto a mí?, pregúntate ¿qué puedo aprender de esto hoy? Esa pregunta no elimina el problema, pero te pone en una posición más fuerte, porque deja de hacerte víctima y te vuelve responsable. He visto personas transformar su situación solo por cambiar esa pregunta, porque cuando aprendes, avanzas, y cuando avanzas, recuperas la sensación de control. La cuarta lección es ordena tus hábitos básicos antes de querer grandes cambios. Muchas personas buscan fuerza interior en libros, cursos o consejos lejanos, pero olvidan lo esencial: dormir mejor, comer mejor, cumplir horarios, preparar el día. Cuando tu vida básica está desordenada, todo pesa más, pero cuando ordenas lo simple, tu mente se aclara, tu ánimo mejora y la resistencia aumenta. No subestimes el poder de lo básico bien hecho. Ahí nace gran parte de tu estabilidad. La quinta lección es rodéate de mensajes que te eleven, no de voces que te hundan. Y con esto no hablo solo de personas. Hablo de lo que escuchas, de lo que lees, de lo que repites en tu cabeza. Si todo el día te dices que no puedes, que es difícil, que no vale la pena, tu cuerpo responde a eso. Pero si empiezas a recordarte quién eres, por qué empezaste, qué valores te guían, algo cambia. No se trata de engañarte, se trata de fortalecer tu enfoque, porque aquello a lo que prestas atención crece. Estas 5 lecciones no son teorías, son prácticas diarias, y quiero que entiendas algo importante. No tienes que aplicarlas todas de golpe, elige una, empieza por una, y cúmplela con constancia, porque la fuerza interior no llega como un golpe repentino, llega como una construcción diaria, paso a paso, decisión a decisión. Y quiero que recuerdes esto cuando sientas que ya no puedes. No estás fallando, estás en proceso, no estás débil, estás aprendiendo, y cada vez que eliges seguir aplicando estas lecciones, incluso con cansancio, incluso con dudas, estás formando una versión de ti más firme, más clara y más confiable. Alguien que no se rinde al primer obstáculo, alguien que entiende que el crecimiento real no es fácil, pero sí posible. Y si hoy aplicas aunque sea una de estas lecciones, habrás dado un paso importante para recuperar esa fuerza interior que creías perdida, porque esa fuerza nunca se fue, solo estaba esperando que tomaras una decisión clara para volver a aparecer. Mis amigos, quiero que me escuches atención, porque cuando alguien está a punto de rendirse no necesita presión, necesita comprensión y dirección, y eso es lo que quiero darte ahora. Dirección clara para esos momentos en los que sientes que todo pesa más de lo normal, cuando parece que das mucho y recibes poco. En esos días donde la pregunta no es cómo avanzar rápido, sino cómo no abandonar. La fuerza interior en esos momentos no se construye con grandes decisiones, se construye con una actitud firme frente a lo cotidiano, con la elección diaria de no traicionarte, porque rendirse casi nunca tiene que ver con falta de capacidad. Tiene que ver con cansancio emocional acumulado, con decepciones no resueltas, con expectativas que no se cumplieron. Y quiero decirte algo importante. Eso le pasa a todos, incluso a quienes hoy admiras. La diferencia es que algunos aprendieron a sostenerse en esos días grises sin destruirse por dentro. Cuando quieres rendirte, el peligro no está en descansar, está en abandonar tu disciplina personal. Porque el descanso renueva. Pero el abandono debilita, por eso aprende a distinguir entre parar para recuperar fuerzas y renunciar a lo que sabes que es importante. Hay personas que confunden cansancio con incapacidad, y eso las lleva a tomar decisiones equivocadas. Estar cansado no significa que no sirvas, significa que has dado mucho sin ordenar bien tu energía, y eso se corrige, no se condena. Quiero que empieces a hablarte con más respeto en esos momentos. Deja de decirte frases duras que no le dirías a nadie más. Empieza a tratarte como tratarías a alguien que quieres ver crecer, con firmeza, pero con respeto,
porque la forma en la que te hablas define cuánto tiempo puedes sostener el esfuerzo. Otra cosa clave es entender que la fuerza interior no es ausencia de miedo. Es seguir adelante aún con miedo. Esperar a que el miedo desaparezca es una trampa, porque casi nunca se va del todo. Pero cuando avanzas a pesar de él, pierde poder. Se vuelve más pequeño, y tú te vuelves más grande. También quiero que aceptes que no todos los días vas a sentir claridad. Hay días confusos, días pesados, días donde nada parece tener sentido. Y aún así, esos días cuentan. Cuentan porque te enseñan resistencia, te enseñan paciencia, te enseñan a no depender solo del ánimo para cumplir. Y esa es una lección que vale oro. Muchas personas solo funcionan cuando todo está bien, pero las personas firmes funcionan incluso cuando el día es difícil. No perfecto, solo difícil. Y quiero que empieces a medir tu progreso de otra forma. No solo por resultados externos, sino por tu capacidad de mantenerte fiel a tus valores. Pregúntate al final del día: ¿cumplí con lo que dije que iba a hacer? ¿Actué con integridad? ¿Me respeté? Porque si la respuesta es sí, ese día no fue perdido. Aunque el resultado no se vea aún, también es importante que aprendas a soltar la comparación. Compararte con otros en momentos de debilidad solo aumenta la carga. Cada persona tiene su propio ritmo, su propio proceso, su propio tiempo. Enfócate en ser mejor que ayer, no en ser igual a alguien más. Cuando haces eso recuperas el control, y el control es una base fuerte para la fuerza interior. Quiero que recuerdes esto con claridad. Nadie construye una vida firme sin pasar por etapas de duda. Nadie llega lejos sin momentos donde pensó en rendirse. Lo que marca la diferencia es lo que haces en ese momento exacto. Si eliges abandonar o eliges aprender. Si eliges huir o eliges resistir con dignidad. Porque cada vez que eliges seguir, incluso sin ganas, estás fortaleciendo algo que nadie te puede quitar. Tu carácter. Y el carácter es lo que te sostiene cuando todo lo demás falla. Por eso hoy no te pido que seas perfecto. Te pido que seas constante. No te pido que no te canses. Te pido que no te abandones. No te pido que tengas todas las respuestas. Te pido que mantengas firme tu decisión de seguir adelante. Porque la fuerza interior no aparece de golpe. Se revela cuando decides no rendirte en los momentos donde sería más fácil hacerlo. Y si hoy estás leyendo esto o escuchando este mensaje, no es casualidad, es porque dentro de ti aún hay una parte que quiere seguir, que quiere crecer, que quiere demostrarte que puedes más de lo que crees. Escucha esa parte, respétala, aliméntala con acciones simples y firmes, y verás que poco a poco esa fuerza interior que hoy sientes débil empezará a levantarse de nuevo. Más estable, más clara y más real que antes. Quiero contarte algo personal, porque no estaría siendo honesto contigo si solo hablara desde la teoría o desde historias de otros. Yo también he estado en ese punto donde pensé en rendirme, incluso en mi trabajo como orador, y te lo cuento porque tal vez te ayude a entender que la fuerza interior no es un don especial, es una decisión que se toma cuando más cuesta. Hubo una etapa en la que hablaba frente a salas casi vacías. Viajaba largas horas para dar una conferencia y apenas unas cuantas personas aparecían. No había aplausos fuertes, no había reconocimiento, no había resultados claros. Y después de cada charla me preguntaba si todo ese esfuerzo valía la pena, si tenía sentido seguir hablando cuando parecía que nadie escuchaba. Recuerdo noches en las que regresaba cansado, no del cuerpo, sino del ánimo, con esa sensación de estar empujando algo que no avanzaba. Y en esos momentos la idea de abandonar se volvía muy real, no dramática, real, porque rendirse no siempre llega con lágrimas. A veces llega como una idea lógica, como una salida razonable. En esos días me hice una pregunta que cambió todo. Si dejo de hacerlo ahora, ¿en qué tipo de persona me convierto? No pensé en el dinero, ni en el éxito, ni en la fama. Pensé en mi carácter. Pensé en si podría respetarme sabiendo que abandoné algo solo porque era difícil. Y esa pregunta me sostuvo, porque entendí que mi trabajo como orador no solo era hablar frente a otros, era una forma de formarme a mí mismo. Cada conferencia vacía era una prueba, cada rechazo era una lección, cada día difícil era una oportunidad para fortalecer mi decisión, no para demostrarle algo al mundo, sino para demostrarme algo a mí. Decidí entonces cambiar el enfoque.
Dejé de medir mi valor por la cantidad de personas y empecé a medirlo por la calidad de mi preparación, por la honestidad de mi mensaje, por cumplir con excelencia aunque solo hubiera una persona escuchando. Y algo empezó a cambiar. No de golpe, pero sí de forma constante. Empecé a crecer por dentro, a confiar más en mi proceso, a entender que todo trabajo verdadero tiene etapas invisibles, etapas donde nadie ve el esfuerzo, pero ese esfuerzo te está construyendo. Hubo momentos en los que pensé que estaba hablando al vacío, y con el tiempo entendí que en realidad me estaba entrenando. Estaba aprendiendo a ser firme sin aplausos, a ser constante sin garantía, a ser fiel a mi propósito sin resultados inmediatos, y eso es fuerza interior en su forma más pura. Quiero que entiendas esto. Si hoy estás pasando por una etapa donde das mucho y recibes poco, no estás perdido, estás siendo formado. Si hoy tu esfuerzo parece no tener eco, no significa que no sirva, significa que aún estás en la parte donde se construye el carácter, y esa parte es la que la mayoría no quiere atravesar. Por eso pocos llegan lejos, no porque no puedan, sino porque no quieren soportar esa etapa silenciosa. Yo estuve ahí, dudé, me cansé, pensé en parar, pero elegí seguir un día más, preparar una charla más, hablar con honestidad una vez más, y con el tiempo llegaron las oportunidades, no porque insistí a ciegas, sino porque me volví la persona capaz de sostenerlas. Por eso hoy te digo con total claridad, la fuerza interior que buscas no está afuera, no está en que todo mejore, está en la decisión que tomas cuando nada mejora todavía. Está en seguir cuando no hay garantías, en cumplir cuando nadie observa, en respetarte cuando sería más fácil abandonar. No te pido que ignores el cansancio, te pido que no tomes decisiones definitivas en momentos de desgaste. Descansa si lo necesitas, ordena tu vida, ajusta tu rumbo, pero no abandones aquello que sabes que es importante para ti, porque el día que lo hagas, algo dentro de ti se apaga, y recuperarlo cuesta mucho más que seguir. Si hoy estás a punto de rendirte, quiero que recuerdes mi historia, no porque sea especial, sino porque demuestra algo simple. La constancia vence al desaliento, la disciplina supera al ánimo, y la fidelidad a tu propósito te transforma incluso antes de darte resultados visibles. Sigue un día más, cumple una acción más, confía en tu proceso, porque si no te rindes ahora, llegará un momento en el que mirarás atrás y agradecerás no haber abandonado cuando más difícil era, y entenderás que esa etapa dura fue la que te dio la fuerza que hoy te sostiene. Y para cerrar este mensaje quiero hablarte con honestidad, porque si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti aún existe algo que no quiere rendirse, aunque esté cansado, aunque esté confundido, aunque a veces piense que ya no puede más, y esa parte merece ser escuchada. Cuando hablamos de fuerza interior, no hablamos de ser duros todo el tiempo. Hablamos de ser firmes cuando más falta hace, de elegir bien incluso en días torcidos. Por eso quiero dejarte 3 consejos personales. No como teoría, sino como prácticas reales que he usado y he visto funcionar en personas comunes que estaban a punto de abandonar. El primer consejo es este. Define una razón clara para seguir que no dependa de los resultados. Muchas personas se rinden porque su única razón es ganar, lograr, recibir algo a cambio, y cuando eso no llega, se vacían por dentro. En cambio, cuando tu razón es crecer, formarte, respetarte, cumplir tu palabra, siempre tienes un motivo para continuar. Pregúntate hoy mismo por qué quieres seguir más allá del dinero, del reconocimiento o del éxito visible. Escribe esa razón y recuérdala en los días difíciles, porque esa razón será tu ancla cuando todo se tambalee. El segundo consejo es crea una rutina mínima para los días difíciles, no para los días buenos. Los días buenos casi cualquiera avanza, pero los días pesados son los que definen tu carácter. Decide de antemano qué vas a hacer, incluso cuando no tengas ganas. Puede ser leer unas páginas, trabajar un tiempo corto pero enfocado, preparar tu día siguiente, cumplir una tarea simple pero importante. Esa rutina mínima te evita caer en la inercia del abandono, te mantiene en pie aun cuando el ánimo no acompaña, y con el tiempo esa constancia te devuelve la confianza. El tercer consejo es habla con alguien que te recuerde quién eres cuando tú lo olvidas.
No cargues todo solo. Todos necesitamos una voz firme que nos ayude a ver con claridad cuando estamos agotados. Busca una persona honesta, que no te endulce el oído, pero que tampoco te hunda. Alguien que te recuerde tus valores, tu capacidad y tu camino, porque muchas veces no nos rendimos por falta de fuerza, sino por sentirnos solos en la lucha, y compartir ese peso lo vuelve más llevadero. Quiero que entiendas algo muy importante. Rendirse no siempre se presenta como un acto dramático. A veces aparece como apatía, como descuido, como dejar para después lo que sabes que es importante. Por eso mantenerte firme es una decisión diaria, pequeña, silenciosa, pero poderosa. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. Solo necesitas no abandonarte hoy, no traicionarte hoy, no renunciar a tu crecimiento hoy, porque cada día que eliges seguir, incluso con cansancio, estás fortaleciendo algo que nadie puede quitarte, tu carácter, y el carácter es lo que te sostiene cuando las circunstancias fallan. Si hoy estás en un punto difícil, si estás cansado de intentar, si sientes que das más de lo que recibes, quiero que recuerdes esto con claridad. No estás atrasado, estás en formación, no estás fallando, estás aprendiendo, no estás débil, estás atravesando una etapa que exige firmeza, y esa firmeza se construye con decisiones simples repetidas cada día. Sigue aunque no veas todo claro, sigue aunque el camino se sienta largo, sigue aunque tengas dudas, porque las dudas no son una señal para detenerte, son una señal para reafirmar tu decisión. Quiero agradecerte de corazón por quedarte hasta el final de este mensaje, por regalarme tu tiempo, tu atención y tu disposición a crecer. Eso ya dice mucho de ti. Gracias por escuchar, gracias por reflexionar, gracias por no rendirte hoy, y recuerda que este camino no termina aquí. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo y seguimos fortaleciendo lo más importante, nuestro carácter y nuestra vida. Nos estamos viendo en el próximo video.